Hola a todos, seguimos aquí en Derecho Mercantil 2 y vamos con el informe de la administración concursal. Las funciones de la administración concursal son, en la fase común, un informe central del concurso, un inventario y la lista de acreedores. En la fase de convenio, pues evaluarlo. Y en la fase de liquidación, un plan de liquidación y los pagos de créditos, informes trimestrales e informe final. ¿Vale? También, como ya sabemos, interviene en caso de convenio voluntario y sustituye en caso de convenio necesario. El informe central del concurso es un deber impuesto a la administración concursal y no puede delegarse, sin perjuicio de la ayuda de auxiliares delegados, del propio deudor o de auxilio judicial. La presentación del informe pone fin a la fase común del informe y de los dos documentos que deben entregarse, o sea, de la lista de acreedores y del inventario de la masa activa. El plazo de presentación es de 2 meses desde la aceptación del cargo y puede ser prorrogado cuando lo solicite la administración concursal antes de la expiración del plazo, cuando la administración haya sido nombrado en más de 3 concursos, no puede solicitar la prórroga, salvo que sea por causas ajenas, y nunca más por 2 meses la prórroga, ¿vale? Que no hubiera concluido la comunicación de créditos 5 días antes de que pase ese plazo. Recordemos que la comunicación de plazos es un mes desde la publicación en el BOE de la declaración del concurso y cuando sea un concurso con más de 2.000 acreedores y puede ampliarse hasta 4 meses. El plazo del procedimiento abreviado es de 1 mes, con una prórroga máxima de 15 días. La comunicación electrónica se hará al deudor y a los acreedores 10 días antes de la presentación del informe al juez. Y estos pueden pedir una rectificación 3 días antes de la presentación del informe al juez. Transcurrido el transcurso de los plazos sin presentar el informe, supone un incumplimiento grave. Contenido del informe. Un análisis de los datos y circunstancias del deudor expresados en la memoria del deudor que entrega cuando es el concurso voluntario o que lo recaba la administración posteriormente cuando es concurso necesario. El estado de la contabilidad del concursado y el juicio sobre los datos. Una memoria de las decisiones y actuaciones de la administración y una exposición de la situación patrimonial. Como documentos anejos tenemos un inventario de bienes y derechos del deudor y los litigios y las acciones de reintegración, en la lista de acreedores por los incluidos y los excluidos, más los créditos devengados y los pendientes, una evaluación de propuesta de convenio de plan de liquidación y una valoración de la empresa y de las unidades productivas. Cabe la posibilidad de consolidar inventario y lista de acreedores cuando hay confusión de patrimonio en los concursos conexos. El control de la administración, sobre la administración, ¿vale? No, sobre la administración no. El control, sí. Vale, no se puede impugnar el informe. Solamente la lista de acreedores y el inventario de la masa activa. El plazo, otra vez diremos que es de 10 días desde la notificación personal o desde la última publicación en el BOE, o sea, en el registro público concursal. Se tramita mediante incidente concursal y si afectan a menos del 20% de la masa, puede el juez finalizar la fase común y abrir la fase de convenio o la fase de liquidación. Bien. Por otro lado, diremos que el nuevo inventario o lista de acreedores debe introducirse en 5 días tras la sentencia, 10 días después de la presentación de los textos definitivos, ¿vale? Podrán impugnarse las decisiones de la administración concursal mediante incidente concursal. El reconocimiento de créditos es imprescindible para participar
en la solución o convenida o liquidatoria, ¿vale? El control es judicial. Inmodificabilidad del texto definitivo y lista de acreedores, que esta sí que puede ser modificada introduciendo nuevos créditos, por ejemplo. Vale. Las soluciones del concurso, como ya sabemos, es liquidación y convenio. Vale, la finalidad del concurso es la satisfacción de los acreedores. El deudor puede bien imponer la liquidación en la solicitud o en la fase común, o bien proponer un convenio anticipado. El deudor más el 20% de los acreedores pueden proponer una propuesta ordinaria de convenio en la fase común o 40 días antes de la junta de acreedores. El convenio es un negocio jurídico fundado en el acuerdo de voluntades entre el deudor concursado y los acreedores y sancionado. ¿Vale? O sea, sancionado de que le ha dado el loco. Sancionado por el juez del concurso, que tiene por objeto la satisfacción de los acreedores mediante quitas o reducciones y aplazamientos o esperas. Bien, la tramitación vemos que puede ser ordinaria o anticipada, precisa aprobación judicial, ¿vale? El convenio siempre tiene que ser aprobado judicialmente y el contenido debe ser de quitas o esperas, o sea, es obligatorio que sea sobre quitas o esperas, que todo esto lo vamos a ver más adelante, pero bueno. No pueden alterarse los créditos. Vale, para que sea aprobado el convenio, las mayorías son las siguientes. Para quitas inferiores o iguales a la mitad de los créditos y esperas inferiores a 5 años, el 50% de la masa pasiva. Para quitas superiores a la mitad de los créditos y esperas superiores a 5 años pero inferiores a 10, el 65%. Y cuando sea el pago íntegro a 10 años o un pago inmediato, tiene que votar más masa pasiva que votos en contra. Bien, cuando es convenio no gravoso, es decir, hay una quita inferior a 1/3 de los créditos o una espera inferior a 3 años, no procede la calificación. Es decir, cuando es convenio gravoso, o sea, una quita superior a 1/3 o una espera superior a 3 años, sí hay calificación del concurso. Bien, se prohíbe convenio de liquidación global y cesión de bienes y derechos en pago, salvo cesiones en pago para la continuidad de la actividad empresarial o créditos privados especiales. Se admiten convenios de enajenación total o parcial de la empresa. Lo que se prohíbe siempre es la alteración en la clasificación de créditos. La tramitación será por escrito y deberá estar firmado. Además, deberá añadirse un plan de pagos y un plan de viabilidad. Convenio ordinario. Tras la fase común, por el deudor o acreedores que sean el 20% de la masa pasiva, y en los periodos, ¿vale? Desde la convocatoria de la Junta o tras la comunicación de créditos hasta la finalización de la impugnación del inventario. Derecho de voto. Todos los acreedores tienen derecho a voto, salvo los subordinados y los contra la masa. Si los acreedores no aceptan la propuesta de convenio, el juez abre liquidación. Y si la aceptan, se precisa aprobación judicial, es decir, si no la aceptan, se abre liquidación. Y si la aceptan, además, el juez tiene que aceptarla. O sea que, en fin, convenio anticipado. Se hace con la fase común, con el inicio de la declaración del concurso. Y antes del fin de la comunicación de los créditos. Debe estar aceptada parcialmente con 1/5 de los créditos de la masa pasiva. El control se hará por la administración concursal y el juez. El juez puede autorizar la superación de los límites previstos para las quitas, o sea que sea 50%, o las esperas 5 años. Recordemos que para que un convenio sea aceptado,
cuando la quita es inferior a la mitad de los créditos y las esperas inferiores a 5 años, debe aprobarse por el 50% de la masa pasiva. Y cuando es superior a la mitad de los créditos y las esperas entre 5 y 10 años, el 65% de la masa pasiva. Entonces aquí vemos que en el convenio anticipado el juez puede autorizar la superación de estos límites. Efectos del convenio. Los efectos son desde la sentencia. Obliga a los créditos ordinarios aunque hayan sido revocados. No afecta a los créditos contra la masa. Esto ya lo hablamos antes. Solo afecta a los créditos concursales, o sea, a los privilegiados que hayan votado a favor, a los ordinarios y a los subordinados. Los créditos con garantía real no afectos pueden pedir ejecución forzosa desde la aprobación. Los créditos con garantía personal quedan vinculados si votan a favor. ¿Vale? La ejecución, ya sabemos que tienen que hacerse informes semestrales al juez, ¿vale? de que se está cumpliendo el convenio, y habrá algunas medidas limitativas como que serán inscribibles en los registros. Si se incumple el convenio, se abre fase de liquidación. ¿Vale? La liquidación es la fase del concurso dirigida a convertir en dinero los bienes y servicios de la masa activa para el pago de los acreedores en el orden establecido. Pueden ser voluntarios o necesarios. La voluntaria es que lo solicita el deudor y necesario pues cuando fracasa el convenio. La apertura de la fase de liquidación deberá ser publicada. Los efectos, pues lo mismos que de la declaración del concurso, suspensión de las facultades y lo sustituye la administración concursal, extinción de los derechos de alimentos salvo cuando sean imprescindibles, disolución de la persona jurídica si no hubiera pasado ya y sustitución del órgano de administración por el órgano de liquidación. Los créditos. Se produce el vencimiento anticipado de los créditos aplazados y se convierten en dinero. Y por último puede abrirse la sección de calificación. Operaciones de liquidación por la administración concursal, ¿vale? Que es la que tienen que hacer un plan de liquidación, como ya sabemos. Reglas. Primero, enajenación de la empresa mediante subasta, enajenación de la empresa directamente si el juez lo determina así, incluso sucesión en empresa, ¿no? Extinción o suspensión de los contratos y enajenaciones individuales mediante el procedimiento de apremio que viene en la ley. Los pagos de los créditos. Puede utilizarse cualquier medio habitual como transferencias o cheques y precisan recibo, obviamente, para poder decir, oye, que ha sido pagado el crédito. El pago produce la extinción del crédito. Obviamente, si he pagado ya no hay crédito, ya no hay deuda. Los créditos con garantía personal, el garante, o sea, el titular, no podrá ser satisfecho en la liquidación mientras no se haya pagado íntegramente el crédito garantizado, en cuyo caso sustituirá el acreedor al acreedor principal. El orden de pago que ya vimos es primero los créditos con privilegio especial, luego los créditos contados contra la masa, los créditos con privilegio general, los créditos ordinarios y por último los créditos subordinados. Bien. Aquí tengo lo que viene siendo la graduación en el pago de los créditos, más detenidamente, ¿vale? Que lo vamos a ver yo creo que en otro vídeo, mejor un vídeo cortito sobre esto. Bien, calificación del concurso. Concurso culpable. Es cuando hay dolo o culpa grave en la generación o agravación del estado de insolvencia durante 2 años antes. Presunciones iures et de jure, es decir, no admiten prueba en contrario. Cuando hay un alzamiento, cuando son actos que retrasen o dificulten los embargos, salidas fraudulentas de bienes y derechos durante 2 años antes, actos de simulación, actos de falsedad o inexactitud grave, incumplimiento de la contabilidad o doble contabilidad, incumplimiento del convenio por causa imputable al deudor. Luego tenemos las presunciones juris tantum, que es incumplimiento de los deberes impuestos legalmente,
O sea, incumplimiento de solicitar concurso, incumplimiento de deberes de colaboración e incumplimiento de asistir a la junta de acreedores. Y también tenemos deberes de contabilidad que no sean los que ya hemos mencionado anteriormente. La sección de calificación no es necesaria salvo en liquidación. Es decir, la sección de calificación, ¿vale? Se abre necesariamente en liquidación. En liquidación se abre sí o sí. Pero en convenio no se abre salvo que no sea gravoso, ¿vale? O sea, cuando es gravoso. Me explico. A ver, cuando es liquidación, ¿vale? Cuando se abre fase de liquidación, necesariamente, sí o sí, el concurso va a ser calificado, ¿vale? Y cuando es convenio, no se califica salvo si es gravoso. Recordemos que para que sea gravoso es cuando hay una quita que sea superior a 1/3 de los créditos o una espera superior a 3 años, ¿vale? Eso es convenio gravoso. El informe de la Administración concursal de la calificación se dará traslado al Ministerio Fiscal para que dicte dictamen en 10 días. La calificación fortuita, se continúan las actuaciones normalmente, o si se abre la sección, será oído el concursado y se emplaza a los afectados en un plazo de 5 días. Se puede oponer y ya está, o si no se opone, pues se dicta sentencia en 5 días. Efectos para el concursado y tercera persona. Inhabilitación de administrar bienes ajenos y propios bienes ajenos durante 2 a 15 años. Es decir, no hay una suspensión de facultades, hay una inhabilitación, ¿vale? Pierde el derecho de ser acreedor y puede condenarse a los administradores y liquidadores. La conclusión del concurso. Ya vimos que son por las soluciones ordinarias, convenio de liquidación, y por otras soluciones extraordinarias como revocación en la declaración, insuficiencia de masa activa, pago íntegro, solvencia sobrevenida, desistimiento y renuncia de los acreedores. Pero no cuando fallece el concursado, pues porque aquí entra lo de la herencia, ¿vale? Puede reabrirse el concurso en la persona jurídica simplemente después de la liquidación o durante la liquidación, y en la física 5 años tras la finalización del concurso. Legislación especial. Hablamos de lo del concurso de herencia no aceptada. Pura y simplemente la solicitud de un heredero supone la aceptación de beneficio de inventario. Esto es lo que acabamos de ver, ¿vale? Y nada, solamente decir que hay legislación internacional al respecto. Por último, vamos a ver el derecho preconcursal, que tampoco es demasiado importante. Simplemente mencionar que los institutos preconcursales son para evitar la insolvencia, ¿vale? Para evitar el concurso o para eludirlo a pesar de que hay insolvencia, ¿vale? Es decir, hay unas negociaciones entre el acreedor y el deudor, que puede ser un acuerdo de refinanciación o un acuerdo extrajudicial de pagos. El plazo es en 2 meses y los legitimados puede ser el deudor o el acreedor. Las segundas negociaciones son medios instrumentales para evitar al concurso de acreedores. Y por último tenemos la tercera negociación, que intenta que la solicitud de convenio voluntario vaya acompañada de adhesiones. Es decir, es intentar que el concurso no suceda. Primero, que no haya insolvencia. Segundo, que el concurso no suceda. Y tercero, que el concurso no sea necesario ni sea excesivamente perjudicial, ¿vale? El acuerdo de refinanciación, aquí hablamos de la propuesta anticipada de convenio. El legitimado es el deudor que esté en estado de insolvencia o no. Y el acuerdo extrajudicial de pagos, el notario, el registrador mercantil. Efectos. Prohibición de iniciar ejecuciones
y posposición de la declaración de concurso. Es decir, si habrá negociaciones, pues no puede haber ejecuciones y además la declaración de concurso se pospone. Acuerdo extrajudicial de pagos. Pues nada, simplemente que es impulsado por el mediador, que tiene que ser ante el registrador mercantil o ante notario, pues el deudor puede ser persona natural o persona jurídica, que el presupuesto objetivo haya insolvencia inminente y un pasivo inferior a 5 millones de euros, y la tramitación será por incidente concursal. Los acuerdos de refinanciación podrán ser colectivos, es decir, deudor más acreedores que sean 3/5 de la masa pasiva, se continúa la actividad empresarial, y los singulares, que puede ser el deudor más uno o varios acreedores. Lo que se intenta es incrementar la masa activa sobre la masa pasiva. La homologación judicial solo vincula a quienes lo suscriban, ¿vale? Y solamente funciona en los colectivos, no en los singulares, ¿vale? La solicitud de homologación puede ser a instancia del deudor o del acreedor. Y me he equivocado, y es con la homologación judicial de los acuerdos de refinanciación colectivos. También se vincula a los que no lo hayan suscrito. Vale, por último hablamos de concurso consecutivo, que es que se declara a solicitud del deudor, de acreedores o del mediador concursal, por la imposibilidad de acordar un acuerdo de refinanciación o un acuerdo extrajudicial de pagos. Los efectos: no hay acciones rescisorias concursales y es culpable el concurso salvo prueba en contrario. Y ya está. Sí, ya está. Hasta aquí la segunda parte de derecho concursal. A ver, no es que sea muy difícil, lo único que son muchas cosas que a veces nos pueden liar. Pero la verdad es que me parece más importante la primera parte del concurso, el primer vídeo, que la segunda. Pero bueno, pues muchas gracias por todo y hasta la próxima.